Desde tiempos inmemoriales, varios objetos enigmáticos han surgido en el mundo. Todos ellos han dejado una ola de misterio en la humanidad y supuestamente serían mágicos e incluso brindarían la inmortalidad y poderes sobrenaturales a quienes los posean, además de otras capacidades increíbles. Debido a esto, se ha emprendido una búsqueda interminable para tratar de encontrarlos, aunque no se sabe a ciencia cierta si en realidad existen. Pero muchas personas interesadas en revelar la verdad han invertido tiempo y fortunas tratando de encontrarlos, y se cree que algunos tal vez ya hayan sido encontrados y estarían en manos de quienes hasta ahora son las personas más poderosas del mundo. A continuación, te contaré la historia de los objetos que han obsesionado a miles de personas y cómo éstas han causado que muchas de ellas hayan perdido dinero e incluso sus vidas tratando de encontrarlos. Acompáñame a conocer las reliquias más buscadas de la historia. Primera parte. Aquí en Archivos Secretos TV. La vara de Moisés. Según las Sagradas Escrituras, esta vara fue dada a Moisés por el Creador, y la cual era una serpiente que se transformó en vara cuando Moisés la tomó por un extremo. Luego se presentó ante el faraón junto con su hermano Aarón, a quien Dios había elegido como su auxiliar. En presencia del monarca, Moisés obró varios prodigios con la vara milagrosa, entre otros, convirtiéndola en serpiente, devorando así las demás varas de los magos presentes en el recinto. Con ella también transformó el agua de Egipto en sangre, golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. La levantó al cielo y comenzó a caer granizo. La volvió a levantar y este se transformó en un ejército de langostas, además de que con ella pudo separar las aguas de el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel era perseguido por el ejército del faraón. Un prodigio más fue golpear la roca de Horeb, de donde brotó agua cristalina. Durante la batalla contra los amalecitas, sirvió como un arma efectiva, por lo que lograron derrotarlos. Este artefacto ha sido buscado por investigadores y arqueólogos, pues hay mucha especulación sobre la vara de Moisés, pues el Midrash, método judío para interpretar textos sagrados judíos, establece que la vara pasó de generación en generación y estaba en poder del rey de los judíos hasta que el primer templo fue destruido. No se supo exactamente qué pasó con la vara como resultado de la destrucción del templo y el exilio de los judíos de su tierra, pero según un documento de identificación en Santa Sofía de Estambul, en Turquía, la vara supuestamente estaría en exhibición en el palacio de Topkapi. Algunos otros investigadores creen haber encontrado su ubicación, pues el periodista español Juan José Benítez mencionó que esta podría encontrarse en Argentina, aunque no se ha comprobado la autenticidad de la vara de Estambul y mucho menos se ha confirmado que se encuentre en Argentina. Los clavos de Jesús. Los santos clavos de Jesús fueron aquellos que se emplearon durante su crucifixión, y estos estarían bendecidos con la sangre del Mesías, otorgándoles poder divino, pues estos también habrían sido sepultados junto a él. A principios del siglo IV, la emperatriz Helena, madre de Constantino, fundador de Constantinopla, viajó a Tierra Santa para buscar y obtener las reliquias sagradas de la Pasión de Cristo, entre las que se encontraban los santos clavos. Ella le haría llegar a Constantino una parte de la cruz y 2 de los 3 clavos, los cuales fueron fundidos y se destinarían para el bocado de su caballo, su casco y su escudo, para que así estuviera protegido en las batallas por la divinidad de estos.
El tercer clavo se lo llevaría a Roma. La primera referencia escrita que menciona estas reliquias data de finales del siglo IV, en una oración atribuida a San Ambrosio de Milán, y tiempo después, ya en el siglo VI, se encontraría en Constantinopla un documento que se refería a la veneración de algunos clavos sagrados, pero hay ciertos rastros históricos acerca de los diversos destinos de los clavos. Entre ellos, cabe destacar a Santa María de la Scala de Siena, uno de los hospitales más antiguos de Europa, y que a mediados del siglo XIV se transformó en un centro de peregrinaciones, precisamente por contar con uno de los clavos sagrados. El clavo que Helena regaló a su hijo Constantino y que serviría para fabricar el bocado de su caballo, se conserva en Milán, junto con el arnés, y cada 14 de septiembre se expone y se venera la reliquia en la catedral para celebrar la fiesta de la Santa Cruz. Debido a que no hay veracidad de cuál fue el destino final de los clavos sagrados, se cuenta con una multitud de lugares alrededor del mundo que se atribuyen la autenticidad de las reliquias elaboradas a partir de partes de los clavos sagrados, aunque por otra parte, estas reliquias bien podrían proceder de la cruz y no de los clavos. También se menciona que un sinnúmero de objetos pudieron ser fabricados derivados de los clavos sagrados, pues algunos contendrían partículas. Debido a esto, es casi imposible saber qué objetos contienen esas partículas originales del que Helena llevó a Roma. Una cuestión más es que se confirmó por fuentes antiguas que Santa Helena encontró 3 cruces y 3 clavos, aunque parece ser que habrían sido más, puesto que se tomaría en cuenta los usados para crucificar a los ladrones, más los que unían los travesaños de la cruz, y uno más que fijaba el título de rey en la parte superior de esta. Muchos científicos y arqueólogos han estudiado la autenticidad de diversas versiones de clavos sagrados con las que se cuentan, basándose en investigaciones acerca del uso común que se daría en la época de Jesús a los clavos para la crucifixión de los condenados, y así determinar cuál sería la medida de los clavos para poder atravesar manos y pies, y asimismo determinar su autenticidad o no. Entre los países que mencionan tener partes de los clavos sagrados van desde Italia, Israel, Alemania y Francia, aunque no se ha podido demostrar que en ellos se encuentren las piezas originales. La corona de espinas. Esta reliquia sagrada consiste en una circunferencia de ramas o juncos entrelazados de 21 centímetros de diámetro, y la cual fue puesta en la cabeza de Jesús por los soldados romanos antes de su crucifixión. Esta es mencionada en los Evangelios de Mateo, pero desde el siglo V existen referencias a la corona en Jerusalén, ubicándola un siglo más tarde en la Basílica de Sión, y siendo trasladada en el siglo VII a Constantinopla en plena invasión persa. Tras la crisis económica del siglo X, al parecer la corona pasó a manos de prestamistas venecianos hasta que pudo volver a la monarquía francesa, y fue depositada en la Sainte-Chapelle en el siglo XIII. Luego pasó a la Biblioteca Nacional de Francia durante la revolución de este país, y para el siglo XIX pasó a ser propiedad de la iglesia y fue finalmente puesta en la Catedral de Notre Dame, donde se encuentra protegida dentro de un tubo de cristal sin las espinas, y se salvó del incendio que consumió gran parte de la estructura en el año de 2019. Según diversos estudios, las espinas pudieron proceder de algunas plantas como el osafaifo, la pimpinela espinosa o el espino negro. Las espinas se hallan dispersas por todo el mundo y serían alrededor de 700 de ellas, y de las cuales 140 se hallan en Italia. En Roma, 20 espinas reciben la veneración pública, incluyendo la de la Basílica de San Pedro y la de San Juan de Letrán. Ha sido bastante difícil datar la procedencia de la mayoría de las espinas. Un ejemplo de esto son las que se encuentran en el monasterio de El Escorial o en la Catedral de Barcelona.
pero la pieza que se encuentra en el monasterio de Santa María de la Santa Espina, en Valladolid, España, cuenta con un documento que menciona que fue un regalo que recibió la infanta reina Sancha Raimundes de parte del rey de Francia a inicios del siglo XII. La corona de espinas no sería como todo el mundo la conoce, pues en realidad se trataría de todo un casco de ramas entrelazadas, por lo que otra teoría indica que la corona que se encuentra en la Catedral de Notre Dame no sería la original, pues algunas investigaciones señalan que esta no guarda similitud con las características dadas por la sábana santa de Turín. Así que, basándose en algunas referencias, se determinó que las coronas de espinas en la época de Jesús sí serían muy parecidas a los cascos, mientras que la sangre del hombre del sudario muestra que tenía heridas en toda la cabeza, y debido a esto, no se sabría dónde se encuentra realmente. La Cruz de Cristo. Decenas de monasterios e iglesias alrededor del mundo afirman tener al menos un trozo de la cruz en sus altares. La mayoría de ellos basan la veracidad del origen de sus reliquias en textos de los siglos III y IV, que narran el hallazgo en Jerusalén de la Santa Cruz. En este relato se incluye a la ya mencionada Helena, madre de Constantino, pues cuenta la historia que después de ser crucificado, Jesús fue llevado al Santo Sepulcro, lo que actualmente se conoce como la Ciudad Vieja de Jerusalén, y durante más de 300 años no se hizo mención alguna sobre la cruz. Fue hasta el siglo IV que se cree que el obispo e historiador Gelasio de Cesarea publicó un relato en su libro La Historia de la Iglesia sobre el hallazgo en Jerusalén de la Santa Cruz por parte de Helena. Este relato también es referenciado por escritores como Jacobo de la Voragine en su Leyenda Dorada del siglo XIII. Él señala que Helena fue llevada hasta un lugar cerca del monte Gólgota, donde se supone que fue crucificado Jesús, y ahí encontró 3 cruces. Otras versiones señalan que Helena, al no saber cuál de estas cruces era la verdadera, puso a una mujer enferma sobre cada una, y la que curó a la mujer fue considerada como la original. Parte de la cruz descubierta por Helena fue llevada a Roma, y la otra se quedó en Jerusalén, y de acuerdo con la tradición, gran parte de los restos se encuentran conservados en la Basílica de la Santa Cruz de la capital italiana. Además de esta, hay varios centros religiosos que afirman tener un fragmento, como la Catedral de Cosenza, Nápoles y Génova, en Italia. En el monasterio de Santo Toribio de Liébana es en la que se encuentra el trozo más grande. En España, la Basílica de Santa María dels Tudors y la Basílica de la Vera Cruz afirman tener trozos originales de la cruz. En la abadía de Heiligenkreuz, en Austria, también se guardaría un trozo, y el fragmento más importante se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz, en Jerusalén. Respecto a la gran cantidad de fragmentos que se conocen, el catedrático de la Universidad de Turín, en Italia, Baima Bolone, señaló en un estudio que si se juntan todos los fragmentos que afirman ser parte de la cruz de Cristo, solo se alcanzaría a reunir el 50% del tronco principal. Por otra parte, la profesora de Historia de los Evangelios y Cristianismo Temprano de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, Cándida Moss, mencionó que Helena pudo haber encontrado una cruz, pero es muy probable que alguien la haya puesto en ese lugar para hacerla pasar como la cruz donde murió Jesús. Moss menciona que además de esto hay otra dificultad, lo que impediría saber si estos trozos de madera en verdad son parte de la cruz de Cristo, pues la datación por carbono 14 es bastante costosa y una iglesia promedio no tiene los fondos para este tipo de trabajo. Y aunque fuera posible recaudar fondos para un estudio de esa magnitud, la integridad de la reliquia se podría ver afectada. En 2010, el investigador estadounidense Joe Kickel, miembro del Comité para la Investigación Escéptica,
llevó a cabo un estudio para determinar el origen de las piezas que se consideran parte de la Santa Cruz, y mencionó que no hay una sola evidencia de que la cruz encontrada por Helena en Jerusalén sea la verdadera. Tanto para Cándida Moss y bastantes más investigadores que han realizado estudios exhaustivos sobre el tema, la probabilidad de encontrar la verdadera cruz de Cristo es muy remota. El Arca de la Alianza. Este artefacto se trata de un cofre de madera de acacia cubierto de oro por dentro y por fuera. Sus medidas son de 1 metro con 11 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Sobre su cubierta estaban montados 2 querubines, uno frente al otro, con la cara inclinada y las alas extendidas. Supuestamente contenía las 2 tablillas de piedra con los 10 mandamientos. Para transportar el arca se le agregaron 2 largos varales, también hechos de madera de acacia, revestidos de oro. Según el relato bíblico, Dios dio instrucciones a Moisés para que los israelitas construyeran el arca de madera y oro. Ellos la construyeron cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí, tras huir de Egipto. Según la Biblia hebrea, el Arca de la Alianza tiene poderes mágicos, pues se menciona que el río Jordán dejó de fluir cuando un grupo de sacerdotes transportaba el arca entre el río. Y otras historias describen cómo los israelitas llevaban con ellos el arca a las batallas, donde sus poderes los ayudaron a derrotar a los enemigos. El arca era resguardada en un santuario móvil, conocido como el tabernáculo, y para impedir que los ciudadanos pudieran verla, esta se cubrió con una tela, pues se decía que cualquier persona que la veía podría caer fulminada en ese instante, y fueron bastante los que perecieron solamente con verla. Así que se le construyó un altar y alrededor se le pusieron quemadores de incienso. Durante el reinado del rey Salomón se construyó el primer templo en Jerusalén, y el arca se colocó en el interior del santuario. Pero durante el enfrentamiento de los israelitas con los filisteos, esta cayó en manos de ellos y fue trasladada al templo del dios Dagón, donde los días posteriores el pueblo sufriría una ola de estragos, desastres y plagas, por lo que los filisteos, aterrorizados por aquellos acontecimientos, dejaron que el arca se fuera sola sobre un carro tirado por 2 vacas. Después de permanecer en varios lugares y causando desgracias a estos pueblos, el arca sería tomada por Jeremías, pues el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, la habría robado tras la invasión a Jerusalén, y esta fue llevada a un lugar secreto, por lo que Jeremías sería el encargado de recuperar el arca y llevarla al monte Nebo, donde sería ocultada. Debido a los poderes que este artefacto poseería, muchos investigadores antiguos y actuales, e incluso personalidades poderosas, librarían una búsqueda interminable para determinar cuál fue su paradero, pues existían varias teorías. Una de ellas menciona que estaría oculta bajo el Templo de la Roca, en la ciudad de Jerusalén, pues el rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo, señaló que el arca estaría oculta a 1 kilómetro dentro de las cámaras subterráneas cavadas en los días del rey Salomón. El ya conocido arqueólogo bíblico Ron Wyatt la ubicó en el Jardín de la Tumba, en el Monte de la Calavera, en Jerusalén, aunque esto ha sido desmentido por científicos e historiadores y eruditos bíblicos. El motivo principal es la falta de pruebas y por dar una descripción similar a la de el libro del Éxodo. Otro lugar donde se menciona que estaría resguardada es en un templo en Etiopía, pues en 1989 el periodista británico Graham Hancock aseguró que no estaba perdida, pues se encontraba en este país, y tras varias investigaciones se han encontrado algunas pruebas arqueológicas que sustentan esta teoría, pues está basada en los textos como el Kebra Nagast, pertenecientes a la iglesia cristiana copta de Etiopía, que indican que el arca habría sido trasladada secretamente a este lugar hace más de 1000 años.
La tribu africana Lemba afirma tener descendencia israelita, pues cuentan que sus antepasados habrían llegado al sur de África y llevaron consigo una reliquia llamada Ngoma Lungundu, que en su traducción al español sería la voz de Dios, y la cual estuvo escondida en una cueva profunda en las montañas Dungbe, hasta que fue llevada a un museo donde se encuentra actualmente. A raíz de esto, el investigador Tudor Parfitt menciona que Ngoma Lungundu sí está relacionada con el arca, pues se basa en que el objeto descrito por el pueblo Lemba posee atributos similares, pues su tamaño es parecido y fue trasladada solo por sacerdotes y no se le permitió tocar el suelo en ningún momento, por lo que fue venerada y se utilizó como un arma de gran poder. En un análisis realizado al artefacto por medio de carbono 14, este fue datado en una fecha aproximada al año 1350, por lo que la Ngoma Lungundu que se encontró es la descendiente del arca, y esta fue reconstruida a través de la historia. Aunque esta hipótesis es rechazada por arqueólogos e historiadores, pues argumentan que carece de pruebas que demuestren su veracidad. Por otro lado, algunos eruditos mencionan que pudo haber sido posible que se construyeran varias arcas al mismo tiempo o en diferentes momentos de la historia, por lo que esto explicaría por qué existen varias alrededor del mundo, aunque sería casi imposible saber cuál de todas es la original, o si esta aún existe, o si en realidad nunca existió. Te agradezco por ver el video. Te pido de favor que me regales un like y te suscribas al canal para poder seguir subiendo contenido que puede resultar interesante para ti. Actives la campanita de notificaciones y, si puedes, compartas el video para que más personas puedan verlo. Esto fue Archivos Secretos TV.